welcome to the 8th South-South Forum on Sustainability. And well, today we are Buenos días, bienvenido a la octava SSFS. Empezamos con Gustavo. Me llamo Lau Quinchi, soy la coordinadora del programa sobre la accesibilidad cultural en el Instituto en la Universidad Lingnan. Soy también soy una de las fundadoras de la universidad sobre la accesibilidad, la sostenibilidad. Está coordinado este programa con diferentes universidades y con la Universidad Global para la Sostenibilidad. Hoy día vamos a tener un intercambio muy interesante entre vamos a hablar de los intercambios entre las delegaciones zapatistas y los movimientos europeos sociales. Para nuestra audiencia que nos escucha desde China, creo que muchos de ustedes ya conocen bastante bien los zapatistas. Tenemos este libro que ha sido publicado en el 2006, que se llama Masked Knight, escritos del comandante Marcos, del subcomandante Marcos. Y también le mandamos una copia de este libro al subcomandante. Ha sido traducido y editado por el profesor Ending Hua y yo. Y fue muy recibido en China. Se vendieron todas las copias después de 2 semanas. Luego hemos estado escribiendo bastante sobre los zapatistas en China, por ejemplo. Desde enero a marzo, personalmente escribí 4 ensayos que fueron publicados en el periódico que se llama The Paper y producido por la empresa Tencent News. Y hay entre 500,000 y 800,000 personas que leyeron cada uno de los artículos. Hablamos de los zapatistas, de lo que hacen ahora, sus luchas y la visita actual en Europa. Todo eso lo hemos reportado y estamos muy contentos y contentas esta noche de poder escucharlos y el público chino. Y también tenemos esta noche gente de todas las regiones del planeta. Entonces, primero quisiera presentar el coordinador de esta noche. Está muy conocido por todos ustedes, pero se lo voy a presentar. Es Gustavo Esteva. Es un activista e intelectual público y el autor de numerosos libros como Esperanza en los márgenes, Más allá de los derechos humanos y el desarrollo, Escapar de la educación, Vivir como aprender dentro de las culturas de base, Postmodernismo de base, Rehacer el suelo de las culturas, El futuro del desarrollo, un manifiesto radical. Ha participado activamente en la lucha por la recuperación de los bienes comunes, junto con los pueblos indígenas, los campesinos y los marginados urbanos. Colabora con la Universidad de la Tierra en Oaxaca, que ayudó a fundar en el 2001. Antes de conocer a Gustavo, con una delegación china, incluso el profesor, con profesores en 2002, había leído su libro, El postmodernismo de base, y es por eso que en el 2002 nos alegramos mucho de poder encontrarnos con él y la amistad empezó en ese momento. Gustavo es también muy bien conocido en China porque tenemos traducido sus obras y en la ceremonia de apertura del foro SSFS, la grabación de Gustavo en 9 minutos se hizo
y fue publicado en el sitio web de la Universidad Global de China y con subtítulos en inglés y chino y tuvimos en realidad casi 100,000 personas que visionaron este discurso. Entonces, lo que ya hemos hecho es que hemos traducido y subtitulado su conferencia inaugural del 15 de junio y en que habló de la amistad, la esperanza y la sorpresa. Y creo que va a haber decenas de miles de personas que lo van a ver también. Sin más, quiero dar la moderación a Gustavo. A usted, Gustavo. Excelente, sí. Sí, gracias por sus palabras de bienvenida y de introducción. Espero que podamos seguir ampliando nuestra amistad que empezó hace varios años. Entonces voy a empezar con algunas reflexiones sobre el tema de hoy. Estamos en uno de los peores momentos de la historia de la humanidad. No podemos, no debemos no quedarnos de brazos cruzados. ¿Qué podemos hacer? Tenemos el suficiente poder político para hacer lo que tanto se necesita para detener el horror actual. Pocas veces en la historia de la humanidad, los grupos dominantes han llegado a tales extremos de degradación moral y cinismo. Apenas se puede creer el alcance del racismo, el sexismo y la compulsión destructiva de un régimen en el que se ha exacerbado la condición patriarcal. Nunca ha habido un grupo humano con una capacidad de destrucción de su propio hábitat similar a la de los que hoy destruyen todo el planeta. Están destruyendo su propio espacio vital, que es de todos. Los que lo hicieron en el pasado, a otra escala, no sabían que lo estaban haciendo. El hecho de saber lo que están haciendo hoy no detiene a quienes están destruyendo el planeta a un ritmo acelerado. Lo peor es que este ejercicio de dominación se practica con una violencia creciente e ilimitada. Las cifras atribuidas al virus son insignificantes en comparación con las muertes que se pueden imputar razonablemente a la cuenta criminal de los grupos dominantes. Aparentemente, ellos tienen todo el poder, serían los más fuertes, estarían utilizando su fuerza política para oprimir a todo el mundo y llevar a cabo su acción destructiva. En la percepción común, nadie parece ser capaz de detenerlos. Los zapatistas nos invitan a considerar una hipótesis alternativa. Los que hoy llamamos zapatistas recurrieron durante muchos años a todo. Intentaron la organización económica, social y política. Hicieron múltiples convocatorias sociales y políticas, como aquella impresionante marcha de 2,000 kilómetros. Nadie los escuchó, ni la sociedad ni el gobierno, y siguieron muriendo de hambre y de enfermedades curables. Como eran claramente los débiles, tuvieron que recurrir a la violencia. Su insurrección, sin embargo, convocó a la llamada sociedad civil. Por fin les escuchamos y les dijimos que apoyábamos sus reivindicaciones, pero que no queríamos más violencia. En pocos días se hicieron los fuertes. 12 días después de la sublevación, aprovecharon un alto al fuego para poner las armas a dormir. Nunca más las han utilizado, a pesar de continuo acoso e incluso de los ataques armados. Una y otra vez intentaron negociar con las autoridades. Fueron traicionados una y otra vez.
Aparentemente estaban aislados en la tierra donde estaban construyendo su autonomía, bien arraigados en los lugares físicos y culturales. Aparentemente volvían a ser débiles, pero como siempre, las apariencias engañan. Eran los fuertes, siguen siendo los fuertes. Millones de personas en todo el mundo siguen escuchándolos. Sus ideas y prácticas siguen inspirando a mucha gente que se deja gobernar por ellos. El poder político es precisamente eso, la capacidad de gobernar las ideas y los comportamientos con sus actos. Lo que han hecho los zapatistas es básicamente un ejercicio original del poder político. Lo vemos ahora cuando la montaña cruzó el océano y tierra insumisa, como se llama ahora lo que antes era Europa, les abre calurosamente los brazos. Cientos de colectivos se organizan ahora en 30 países para acogerlos. Se producen movilizaciones inesperadas. Los pasaportes zapatistas que llevan los viajeros dicen claramente que no llevan armas ni participarán en nada que las reclame. No apelan a la violencia. Esto es solo una expresión del estilo paradójico de los zapatistas. Un ejército, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, cruzó el océano sin más armas que su presencia y su palabra, y más allá de cualquier forma de nacionalismo. La liberación que siguen buscando no se circunscribe a ninguna nación. En la era neoliberal, el poder político de los gobiernos, su capacidad concreta de gobernar pensamientos y comportamientos, se redujo continuamente. En el 2020 provocaron un miedo profundo y generalizado a revertir el proceso. Lograron una obediencia sin precedentes. Incluso los que se rebelaron se sometieron a las normas sobre el virus impuestas por el gobierno. Con la violencia, con la policía y el ejército, es posible destruir a un pueblo, pero no gobernarlo. Algo parecido ocurre con el miedo. Se puede provocar parálisis, ansiedad, miedo, incluso obediencia, pero no gobernar las ideas y las prácticas de la gente, como hemos visto en todo el mundo en el último año. Incluso este recurso extremo, además, se está agotando. Las estructuras ya no saben qué hacer para mantener una apariencia de gobierno. Abajo, mientras tanto, la capacidad de las personas para gobernarse a sí mismas crece cada día. A menudo, por estrictas razones de supervivencia, la gente se reinventa y cambia su forma de pensar y de actuar. Se unen a otros que también practican la autonomía y poco a poco empiezan a tejer su rebelión. Estas son las condiciones en las que se organizó la gira zapatista. Hace 27 años nos despertaron. Todos los movimientos antisistémicos reconocen que el levantamiento zapatista fue una señal de alerta ante la pesadilla neoliberal. Hoy, su iniciativa representa algo más, muchos que es tan importante. Muchos hemos pensado que ha llegado el momento de tejer todos los descontentos, no para crear una gigantesca movilización masiva, no en la tradición de las organizaciones centralizadas, no en el estilo del siglo XX, solo para escuchar al otro y aprender, para abrazar al otro, inspirarse en el otro, para celebrar siempre, todos los tiempos, todos los demás que están en el movimiento rebelde. Eso es lo que estamos aprendiendo hoy de los
zapatistas. Para muchos de nosotros, eso es tan importante como la sublevación del 94. Exploremos qué es lo que eso significa para todos nosotros. Y ese es nuestro panel. Ahora voy a presentar los panelistas de hoy. Alejandra Jiménez es una mujer, madre, feminista, activista en movimientos socioambientales de base e indígenas. Ella es un miembro del Congreso Nacional Indígena. Está tejida con diferentes redes de defensa y protección de la naturaleza, la madre tierra y la vida, como Corazón, la Coordinadora Regional de Acción Solidaria, la Alianza Mexicana contra el Fracking, el Grupo TGE, Territorio de Género y Extractivismo, el Acuerdo de Glasgow, Global Tapestry of Alternatives, entre otros. Y él colabora también con la Universidad de la Tierra en Oaxaca. Elena Fusar Poli es una activista italiana de Milán, donde participa desde hace 16 años en Cantiere, espacio de ayuda mutua, una organización comprometida con los movimientos sociales y se declara inspirada por los principios zapatistas y particularmente por la construcción de la autonomía y las alternativas. Desde el 2016 participa en la red Non Una Ni Menos contra cualquier forma de violencia de género. También es estudiante de doctorado de antropología social y actualmente está pasando unos meses en México haciendo una investigación de campo sobre la estrategia comunitaria para enfrentar la pandemia. Y luego tenemos a Ashish Kotari, que es miembro fundador del grupo medioambiental indio Kalpavriks. Es coautor y coeditor de más de 30 libros y ayuda a coordinar los procesos Bikalp Sangam y Radical Ecological Democracy. También es miembro principal de Global Tapestry y también es autor de un diccionario de desarrollo. Hemos sido amigos desde hace mucho tiempo, ¿verdad? Estábamos muy jóvenes cuando empezamos nuestra amistad. Ahora vamos a empezar con Elena. ¿Puede hacer su intervención? Buenos días a todos. Primero, más que nada, quiero agradecerles a todos, a la organización, para generar esa colaboración y ese intercambio, para compartir lo que está pasando con el Tour Zapatista en los diferentes territorios donde van a estar. Definitivamente es una oportunidad increíble en en los diferentes mundos, en las diferentes cosmovisiones y a través de nuestras múltiples ideas. Entonces me voy a presentar, soy Elena Fosarpoli, soy una activista italiana y particularmente estoy involucrada en el Centro Social Cantiere, en el espacio de ayuda mutua en Milán, y estoy intentando pues justo apoyar en la construcción de otros mundos ante la capital financiera italiana. Nací en 2000. Cantiere nació en 2001 a partir de las sugerencias del movimiento altermundista que hizo temblar los pocos Big Eight cuando se reunieron en sus palacios para decidir el futuro de 8.000 millones de personas. Ya han pasado muchos años, pero pues el 1% sigue anteponiendo el lucro, las ganancias ante la vida. Y como dicen los zapatistas, nuestra lucha es por la vida. En primer lugar, creo que retomar y reapropiarse del poder holístico y revolucionario de esta simple palabra vida en su, en su sentido más profundo, cargado de dignidad y conciencia, representa el primer vértigo de la gira zapatista que ha producido en los movimientos europeos
en nuestras mentes y corazones. Por supuesto, no se trata solo de la vida humana, sino de la vida que se extiende desde la red entre la Tierra, los cuerpos y el territorio. Desde 2001, Cantiere y el espacio de apoyo mutuo han, han promovido y se han implicado en muchas luchas, como por una educación alternativa y de mejor calidad, por la vivienda y el derecho a la ciudad, por una ciudad transfeminista y decolonial contra toda forma de sexismo, racismo, fascismo y xenofobia. Y eso para promover la solidaridad y practicar la ayuda mutua contra el individualismo neoliberal que nos quiere solos y desesperados. Durante la pandemia, hemos organizado algunos proyectos de recogida y distribución de alimentos genuinos y ecológicos, colaborando y apoyando a los pequeños agricultores contra la gran distribución, esas personas que llegan a enfermar y a explotar a las personas y a los animales y a la tierra también. Hemos intentado no dejar a nadie solo, pero es innegable que en una de las zonas más afectadas del planeta, y obviamente en conjunto con China, el aislamiento está dejando profundas heridas y que ahora hay que curar. Solo podemos sentir calor, alegría y energía al leer como en los comunicados zapatistas que la montaña llega. Vamos a agradecer al otro su existencia, al agradecer las evidencias de su rebeldía y resistencia nos han dado, a entregar la flor prometida, a abrazar a la otra y a susurrarle al oído que no está sola, 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 para susurrarle que la resistencia, la lucha y el dolor por los que ya no están acá vale la pena. La rabia que el criminal quede impune. El sueño de un mundo no perfecto, pero sí mejor. Un mundo sin miedo. Siempre las palabras de los zapatistas son muy poderosas. Recuerdo que cuando llegó la noticia de la gira zapatista y la voz empezó a correr entre los diferentes grupos, pensamos que realmente podíamos ver la luz al final del túnel, que teníamos que prepararnos para recibir a la delegación también, pero también para nosotros. La pandemia ha puesto fuertemente de manifiesto las desigualdades sociales y también ha difundido la conciencia de que no podemos delegar y confiar en las instituciones, porque si no nos organizamos para cuidarnos, nadie lo hará. Si no nos organizamos para garantizar la posibilidad de curarse, de comer, de vivir, de aprender, nadie lo hará por nosotros. Sin embargo, nos dimos cuenta de que este desafío es muy difícil, que todos nosotros es muy difícil porque cada uno de nosotros nacimos y crecimos en las coordenadas de la misma cosmovisión en la que está arraigado el neoliberalismo. Por eso necesitamos un poco más de imaginación. Y por eso esta es la gira zapatista para nosotros. Vemos también la gira zapatista como para romper el mito colonial de que la solidaridad es unidireccional, del primer al tercer mundo. Porque lo que necesitamos es apoyo mutuo, ayuda muy mutua desde los mundos de abajo. Somos una organización que se define como una inspiración, inspirándose de los zapatistas. Porque a lo largo de los años muchos de nosotros hemos tenido la suerte de visitar los caracoles de Chiapas y nos hemos traído la fuerza de las asambleas, del trabajo común, de las fiestas que une a la comunidad.
Hemos aprendido de los zapatistas la importancia de pensar globalmente, pero actuar localmente, con las raíces bien plantadas en un territorio, en las ramas extendidas hacia el mundo. Hemos aprendido a sentirnos iguales pero diferentes. Hemos aprendido que no nada más hay un mundo, pero que hay muchos mundos. Hemos abrazado el principio de no dejar de caminar preguntando y, sobre todo, la importancia de ser autónomos. Y obviamente hay una diferencia de contextos y intentamos aportar el aprendizaje de los zapatistas en nuestra vida cotidiana. Parece que la llegada de la delegación, pero como los compañeros de Austria nos han dicho, llegan cuando llegan. Los zapatistas ya han empezado a sembrar. Muchas gracias, Elena. Fue una muy buena introducción sobre la presencia del significado, ¿no? de los zapatistas en Europa. Es una muy buena manera de empezar en nuestra investigación. Ok, Elena, te voy a dar la palabra. Tienes que abrir tu micrófono. Muchas gracias, Gustavo, y muchas gracias a Kinchi por invitarnos a esta conversación en un momento histórico en que se está desarrollando esta visita de los zapatistas por Europa, esta travesía por la vida, y que nos envuelve en una atmósfera de posibilidades, de esperanzas, y que por supuesto nos hermana no solo a todos los pueblos que abajo resistimos, sino a quienes también en las ciudades resisten a este sistema capitalista. Y pues bueno, justo Gustavo ya un poco hablaba de las enormes atrocidades en que vivimos, las múltiples crisis que se hicieron evidentes con la pandemia de COVID y cómo en medio de este contexto de miedo y de narrativas hegemónicas, la travesía por la vida se presenta como una enorme posibilidad de construir nuevas narrativas, de construir los pluriversos, de imaginar los mundos múltiples y posibles que podemos construir y que ya estamos construyendo. Como les decía Gustavo, pues soy parte del Congreso Nacional Indígena desde hace ya varios años, pero tengo más de 20 años caminando con los pueblos originarios de este país. Y sin duda, para mí, voy a empezar un poco hablando de mi experiencia, de mi propia experiencia como una mujer mexicana que bueno, que sin duda también para nosotras ha significado la lucha zapatista, una posibilidad de resignificar nuestras vidas. Y el alzamiento zapatista fue sin duda para muchos de nosotros esta posibilidad de imaginar los otros mundos y de reconocernos dignamente como pueblos originarios. Y bueno, y esto nos permitió también soñar el sueño zapatista, podernos ver bajo estas dinámicas y poder andar dignamente con los pueblos originarios. Esto me permitió a mí acercarme a múltiples pueblos de las sierras de México, en los estados de Hidalgo, de Veracruz, de San Luis Potosí, de Puebla, y aprender y escuchar de ellos y tejerme junto a ellos y luchar junto a ellos. Esto puede significar a lo mejor algo muy pequeño, pero nuestras luchas son así, son pequeñas. Y en esta pequeñez se puede traducir la enormidad de la vida también. La irrupción del zapatismo en 1994 abrió estas posibilidades de nuevas alternativas, de ver la vida dignamente desde la mirada de los otros, desde la mirada de quienes en los márgenes hemos resistido por más de 500 años. Es muy simbólico que justo a 500 años de un colonialismo impuesto, de un extractivismo exacerbado que hemos vivido los pueblos originarios, hoy la montaña haya cruzado el océano y esté en esto que queremos
queremos dejar de llamar Europa para nombrarlo desde sus diversidades, desde su ser también originario, que también ha sido acallado, que también ha sido explotado y que hoy está siendo homogenizado también a través del terror y del miedo. Sin duda, hoy los zapatistas y quienes somos parte del CNI nos encontramos sumamente contentos, no solo por la llegada de los zapatistas al territorio europeo, sino por la posibilidad de podernos encontrar con hermanos y hermanas que también resisten y que sus luchas son silenciadas. Está también la posibilidad de podernos tejer y construir desde abajo esos otros mundos que deseamos. Y eso pues nos llena de orgullo, pero también sabemos y tenemos claro que llevamos nuestros dolores. Y también es necesario que se escuchen nuestros dolores. También es necesario decir que hoy este gran proyecto que es el capitalismo hegemónico, patriarcal, heterosexual, también se ha impuesto en nuestros territorios, que nos quiere despojar de no solo de nuestros territorios, sino también de nuestras culturas y de nuestro modo de vida a través de múltiples proyectos extractivistas que van desde la minería, que se ha practicado desde hace 500 años en que inició la colonia y que hoy en día se continúa practicando, pero de forma mucho más sofisticada a través de la ciencia y la tecnología, extrayendo grandes cantidades de minerales que en los últimos años sobrepasan la cantidad de minerales, duplican la cantidad de minerales que se extrajeron durante la época colonial, durante toda la época colonial. En los últimos 10 años se ha extraído mucho más que eso. Y eso es solamente una muestra, sin decir que vivimos otros múltiples proyectos extractivos como la deforestación, la extracción de hidrocarburos, proyectos hidroeléctricos, otros grandes megadesarrollos que van desde el despojo de las inmobiliarias, pasando por infraestructura para el transporte de materiales y mercancías, como gasoductos, autopistas, y estos proyectos que seguramente ustedes han escuchado y a los cuales los pueblos originarios hemos negado que deseamos estos proyectos porque no van con nuestra vida, porque justo destruyen nuestros modos de vida. Y me refiero en específico al Tren Maya y al interoceánico, que más que ser proyectos que se supone promoverían el turismo, son proyectos que buscan extraer nuestras riquezas, que buscan explotar a nuestros hermanos y hermanas, que buscan la destrucción de la vida. Y ante estos proyectos, los pueblos originarios que habitamos en estos territorios, que hemos posibilitado que la vida continúe a pesar de los proyectos de los grandes capitales, decimos un no y decimos que no queremos estos proyectos y nos preguntamos a quiénes benefician estos proyectos. Además de estos proyectos que ya conocemos que son los típicos del extractivismo, por si no fuera poco, también somos asediados por formas más sofisticadas del capitalismo, como ahora sucede con el capitalismo verde y sus grandes proyectos de energía a través de grandes extensiones de parques solares y eólicos que desean despojarnos de nuestros territorios que nuestros abuelos y abuelas nos enseñaron a respetar y cuidar. Pues nuestras vidas, tanto personales y comunitarias, dependen del río, el viento, el maíz y lo que ellos posibilitan. Estamos hablando de una forma distinta de relacionarnos, no solo entre personas, sino entre seres vivos. Y aquí es muy importante no solo lo que han recuperado los zapatistas de la propia experiencia de los pueblos zapatistas, sino de los múltiples pueblos que formamos parte del Congreso Nacional Indígena. Y es esta relación de respeto y de igualdad y de reciprocidad con la Madre Tierra que es fundamental para nuestra existencia, no solo como pueblos originarios. Hoy en un contexto de pandemia justo, cada vez se hace más evidente que estas relaciones de interdependencia son indispensables para mantener la vida. Sin embargo, todo esto, como hace 500 años, está en riesgo y está amenazado. Y es necesario, ante estas grandes amenazas, tejer puentes.
encontrarnos, construir la resistencia de forma conjunta. Así es que a principios de año, cuando el EZLN lanzó la Declaración por la Vida y cientos de personas, pueblos y colectivos alrededor del mundo nos sumamos a esta declaración, en donde nos llamamos a encontrarnos, a hermanarnos, no solo en nuestras diferencias, sino también en nuestros dolores que nos hacen iguales, pero también en la alegría y en la esperanza de defender la vida, pues solo con esperanza y manteniendo la alegría de encontrarnos con el otro y la otra, y de mirarnos en ellos y hermanarnos en nuestros dolores, es que podremos enfrentar esta realidad que se impone como hegemónica a través del control y el miedo. Como ya mencionaba hace un rato Elena, la crisis no solo es climática y no solo es sanitaria. Enfrentamos una crisis de imaginarios, enfrentamos una crisis de esperanzas. Y la visita zapatista, justo a través de la diversidad de sus formas de hablar, de nombrar, de presentarse, de soñar el mundo, de invitarnos a soñar el mundo, nos inspira a justo eso, a construir diferentes narrativas, a mirar a este mundo con ojos de asombro y con la posibilidad de que eso que a inicios de año veíamos como algo tan difícil, que los compañeros zapatistas en un pequeño cayuco pudieran atravesar el océano, hoy es una realidad. Y además, recientemente nos animan y nos llenan de alegría también nuevamente no solo con palabras poéticas sumamente, sino también con imágenes sumamente poéticas donde nos hacen referencia a estas imágenes de las zapatistas y los zapatistas cayendo en territorio francés, invitando a la diversidad. Entonces, sin duda que esto es una enorme fiesta, no solo para los pueblos originarios, es una enorme fiesta para el mundo entero. Esos son los regalos del zapatismo. Y bueno, y sin duda como pueblos originarios nos enorgullece muchísimo ser parte de esta experiencia, aunque sea desde estas geografías, porque lo que se está construyendo en estos momentos es la historia. Estamos disputando la historia. Los pueblos originarios estamos disputando la historia y en esta ocasión lo haremos a través de nuestra diversidad, de nuestras múltiples lenguas, de nuestras múltiples formas de relacionarnos con la vida, con los seres humanos, con el cosmos, con los seres bajo tierra, con nuestros ancestros. Y eso es lo que queremos compartir. Y sabemos que del otro lado del océano también vamos a encontrar múltiples historias que nos van a hermanar, nos van a hacer sentir más fuertes y nos van a permitir enfrentar las terribles catástrofes de terror y de control que nos han impuesto. Entonces, realmente me da muchísimo gusto poder compartir esto con ustedes del otro lado del mundo, poderlo compartir con todas las hermanas y hermanos en China que también sabemos están resistiendo, que tal vez están en este momento en el corazón de lo que hoy se conoce como el capitalismo, de este capitalismo destructor, que sabemos que hay pueblos originarios en China que están resistiendo con dignidad, que están tomando el ejemplo también de los zapatistas. Así es que agradecemos muchísimo a Lau Qin-Chi que sea una gran promotora del camino zapatista, porque sin duda, así como lo hizo en mi persona, que me permitió ver la esperanza, lo hará con todos los amigos y amigas que en China nos estén escuchando y quienes a lo mejor en este momento no nos escuchan, pero que nos verán más adelante, y que esto será esta travesía por la vida les inspirará para también reconocerse dignamente como pueblo chino, como la diversidad de los pueblos chinos que también han sido sometidos, que también han luchado por su identidad, que han luchado por ser parte de esta red de la vida. Es por la vida por lo que estamos en esta lucha. Gracias, Gustavo. Te paso la palabra.
Fue una muy buena introducción para describir cómo estamos experimentando, viviendo la gira zapatista aquí en México en particular, los pueblos originarios. Ahora, Elena, quisiera hablar contigo algo que has dicho en 96. Dijo una frase que se hizo muy famosa, pero que a lo mejor en ese momento no la podemos entender. Ahora es momento de nombrar nuestras diferencias. A lo mejor podrías decir algo acerca del nuevo nombre de Europa. Elena, por favor. Hace 500 años de Europa a América Latina, emprendieron nuevas rutas para invadir. Y luego ahora hay un movimiento de regreso para compartir. El nuevo nombre de Europa es más que nada más rebautizar el lugar, pero es afirmar la subjetividad que estamos nombrando. América Latina es un continente que ha sufrido de la colonialización de Europa y que ha sido construido en un sistema colonial y social, con una diversidad de cosmovisiones. Estas diferencias son las diferencias que están reconocidas como iguales, como los zapatistas que proclaman la posibilidad de renombrarle la tierra insumisa y un país indomable, desde un punto de partida de reconocerlo y no de no negarlo. Y esto nos enseña la base del régimen colonial desde la historia. Pero es la segunda posibilidad aquí, en contraste, donde hay espacios posibles, donde hay una relación que se puede volver a generar. Y los europeos desde abajo son muy agradecidos de ser reconocidos, de tener la oportunidad de poder platicar en frente de los zapatistas. Porque esta es la dimensión que nos permite generar una fraternidad, una sororidad y una amistad. Cuando el presidente de México, cuando dijo que se quería disculpar del sufrimiento que había causado a los zapatistas dijeron, ¿qué sufrimiento nos han hecho? Entonces ahí vemos cuando reemplazaron el eslogan de los zapatistas con el corazón moreno, ha recibido un eco gigante sobre 5.000 organizaciones y que han firmado en la Declaración por la Vida. Los zapatistas harán la Europa, o se encontrarán con la Europa de abajo, y se confrontaron a esa sociedad de puritanismo, de razas blancas, y por eso lo llamó el corazón moreno, y con un continente híbrido y pluriverso. Podríamos perder horas analizando las diferencias y similitudes del inicio de los mestizos en Europa o en América, pero lo que realmente nos importa ahora
es que la gira zapatista podría ser una oportunidad mutua entre quienes no reciben el pasaporte o de un problema de papel de burocracia por ser diferente frente a la idea hegemónica de los estados. Los estados niegan la existencia de las personas no blancas, pero podemos ver muy claramente que mucha gente está levantando la mano, se están rebelando para poder respirar. Quiero agregar algo. El tour, la gira, también es una posibilidad de subrayar las barbaridades tácticas del colonialismo interno y es muy claro, está muy claro que si leemos los textos escritos por los compañeros del sur de Italia, que los pueblos originarios, marginados, dominados por los políticos y los poderes económicos y políticos de del norte global, y los pueblos originarios marginados por los estados-naciones como el pueblo Sami en Finlandia. Entonces creemos en Europa, pensamos que esta gira es un llamado para descolonizar nuestros estados, nuestra idea acerca de Europa y nuestra lucha también. Muchas gracias, Elena. Es un punto muy importante en esa discusión de la gira zapatista. ¿Cómo lo vemos? ¿Cómo lo percibimos desde un punto de vista europeo? Es muy importante porque uno de los elementos principales que estamos hablando acerca de la descolonización, no solamente descolonizar, sino que también ser descolonizados. Es un punto importante del discurso de los zapatistas. ¿Cuál es el significado de la descolonización? ¿Y cómo podemos escuchar a los demás y reconocer y celebrar los demás? A lo mejor, Alejandra, ¿podrías elaborar un poquito más acerca del doctor Robert? ¿Cómo podemos conectar la lucha de los pueblos del norte con la lucha de los pueblos del sur? ¿Cómo están conectados? ¿Cómo se están conectados los zapatistas entre ellos? Es una oportunidad fantástica de conectar con los demás y con las luchas de los demás. Ponernos en relación con los que están en rebelión, que están en lucha contra este sistema dominante y destructivo. Alejandra, por favor. Sí, creo que hoy en que hablamos de pensar global y actuar local, sin duda que podemos ir construyendo estas acciones que, como bien menciona quien nos pregunta a través del chat, justo están pensadas para, de alguna forma, ir erosionando el sistema capitalista. Y pienso tal vez en ejemplos muy puntuales que se han ido dando en los últimos años de ejercicios ciudadanos de gente común y corriente que hace bloqueos a grandes transnacionales, pero no solo ese tipo de ejercicios, sino también lo hemos visto en los diferentes foros internacionales donde se manifiestan los pueblos, los jóvenes, y hay una conjunción de luchas
justo porque nos hermanan los dolores, porque justo es un mismo sistema el que nos está atacando todos. Como bien dicen los zapatistas, nuestro análisis lo compartimos con ustedes y este análisis nos lleva a un mismo enemigo común, que es el capitalismo. Sin duda, poder hermanar las luchas norte-sur también implica poder reconocer los privilegios. Me parece que eso es algo muy importante y que hace un poco referencia a esto que ha mencionado antes Elena sobre este ejercicio de descolonizarnos y descolonizar eliminar el colonialismo interno que todos llevamos, implica reconocer los privilegios, implica reconocer que mientras los territorios indígenas han sido explotados y hemos sido despojados muchos de nuestros pueblos de esos territorios, y de la posibilidad de continuar nuestras vidas en ellos, otros se han beneficiado de eso que han extraído de nuestros territorios. Reconocer eso nos puede hermanar, porque al final del día todos estamos sufriendo también los excesos de este capitalismo. Aún quienes han visto beneficiados también sufren los excesos de este capitalismo. Y me parece que hoy lo que se hace en diferentes partes, en partes del mundo, que la juventud ha también puesto en el centro al hablar, por ejemplo, de justicia climática, justo nos hace referencia a estas a estas luchas que, como bien dicen los zapatistas, a todos nos van a afectar. Hay situaciones que en este momento nos están afectando aún a los pueblos más alejados del planeta, aún aquellos que han resistido y que se han aislado de la interconexión global. Y a eso es a lo que estamos también apostando desde el zapatismo, a podernos tejer, a poder ir más allá incluso de la lógica racional para entendernos con los lenguajes del corazón, con el lenguaje de los sentimientos y podernos hermanar con quienes sufren los mismos dolores que nosotros, pero en diferentes geografías. El poder tender estos lazos de solidaridad norte-sur me parece que son indispensables, no solo para que los pueblos originarios podamos continuar podamos continuar existiendo, sino para que la humanidad misma pueda continuar existiendo en el planeta. Si no tenemos estos lazos norte-sur, estaremos en riesgo no solo la humanidad, sino la vida entera. Es indispensable que se construyan. Pienso en todos estos ejercicios desde mi experiencia, por ejemplo, en la lucha contra la extracción de hidrocarburos. Cada vez vemos más necesaria la necesidad de actuar desde nuestras diferentes localidades frente a los grandes intereses extractivistas de hidrocarburos que se niegan a reconocer la enorme crisis climática en la que vivimos. Y estas acciones se tejen justo con el norte y en el sur. Sí, sin duda, en el norte vamos a encontrar los corporativos a los cuales atacaremos, pero en el sur vamos a encontrar las instalaciones, los pozos, las minas, los lugares de donde se están extrayendo los recursos. Y pienso también en un ejercicio que recientemente también se hizo con compañeros en Morelos, que también están en contra de la apropiación y el despojo del agua por parte de grandes transnacionales. Y cómo esta lucha también se hermanó, más bien, los compañeros en Italia se hermanaron con esta lucha tomando instalaciones de esta misma empresa transnacional. Estos ejercicios ya están aquí, son una constante y que justo nos hablan de este pensar global y actuar local. El enemigo es el mismo y las acciones las tenemos que hacer desde nuestros territorios, sin duda pensando en que nuestra escala también en lo pequeño es también una posibilidad de podernos articular mejor, de poder tejernos desde la amistad y desde otras lógicas que son distintas a las que se nos han impuesto y que es un poco a lo que nos invita el zapatismo, a pensar esas otras lógicas que podemos construir con los que son iguales a nosotros. Algo respecto a la lucha contra el capitalismo. Una
lucha contra las grandes empresas corporativas. Es una lucha en la base y ese es lo que estamos haciendo. Tenemos que desmantelar el régimen en nuestra lucha en cada lugar y de ahí la importancia de enlazar nuestras luchas con las demás luchas. Tenemos información muy impresionante de todas las organizaciones en Europa que son muy diferentes. Hay muchos grupos, miles de grupos están involucrados y se escuchan mutuamente y los escuchamos también. Y estamos recibiendo información significativa porque debido a la llegada de los zapatistas. Tal vez Elena puede hablar un poco del significado hoy día de esta presentación de para los movimientos en la base en Europa. Sí, creo que el movimiento europeo, más ampliamente la caravana zapatista, es como aire fresco, un soplo de aire fresco, especialmente después de la pandemia. El coronavirus ha reactivado como nunca las fronteras de los estados, mostrando la fragilidad de Europa desde arriba. Más allá de lo que se ha construido desde arriba, más allá de cualquier ambición de los movimientos racistas que se están fortificando en varios países en este momento en Europa. La gira va a cruzar las fronteras, pero también nos va a invitar a reanudar y reforzar el contacto entre nosotros para recibir la delegación. Esto es cierto a nivel europeo, pero también en cada uno de los territorios. Despierta es la invitación del monte zapatista que atraca en el puerto de Vigo, en España. Y pienso que Desperta es el primer éxito en miles de rincones de Europa, después de que un virus y un mal gobierno cerraran a millones de personas en casa durante más de un año y que restringió la posibilidad de movilizar. Donde ya estábamos despiertos, ahora estamos excitados, en fibrilación. Como sugieren los compañeros de Grecia, la multitud de encuentros, debates y acciones que están uniendo los territorios, los países y los continentes también, incluso antes de la llegada de la delegación, es el primer resultado de una invitación a la hermandad. Nos enfrentamos a un enemigo común, una hidra de muchas cabezas que desplaza la producción, la extracción de valor y la explotación por todo el planeta. Si conocemos los peligros que se materializan frente a cada uno de nosotros, si tenemos la hermandad de poder tejer juntos, entonces podemos atacar uno a uno todos los nudos de la cadena de producción y de reproducción del sistema neoliberal. La sexta declaración de la Selva Lacandona nos enseñó a pensar globalmente y actuar localmente. Un buen ejemplo es el que mencionó Alejandra. En Milán también llevamos a cabo una acción contra la multinacional Danone
en Milán, en solidaridad con el bloqueo de la misma empresa por parte de las comunidades de Cholula, en el estado mexicano de Puebla, debido a la privatización de agua. Pero es solo un ejemplo. Me acuerdo las múltiples acciones en todas los rincones de Europa después del el episodio terrible de los estudiantes de Ayotzinapa. En concreto, las asambleas organizativas para la llegada de la carabina se están multiplicando a nivel local, regional, nacional y, cuando es necesario, internacional. En algunos pasos hay escuelas zapatistas que se están desarrollando y yo creo que una pregunta interesante sería: ¿seremos capaces de mantener vivos estos lazos después de la gira? ¿Vamos a ser capaces de cambiar, de descolonizar nosotros mismos, nuestras luchas, nuestros movimientos? ¿Vamos a poder seguir trabajando? Me pregunto. Muy interesante, Elena, gracias. Muy interesante lo que significado del despertar con la gira zapatista.